cambiarte a Geico es una buena idea. En especial si consideras lo siguiente. Para empezar, el proceso es fácil. Simplemente comunícate con tu agente local de Geico para asistencia personalizada en español y listo. Pero si es así de fácil, tal vez empezarás a pensar que todo es fácil hasta caminar en la cuerda floja. Puede ser, pero si te cambias a Geico, podrías ahorrar cientos de dólares en tu seguro de auto y tu agente local podría ayudarte a ahorrar aún más al combinar los seguros de motocicleta, bote, casa rodante, propiedad o inquilino. Pero ahorrar tanto dinero puede que te haga brincar de alegría y podrías caerte y doblarte un tobillo. Pero Geico tiene una aplicación móvil líder en la industria que puedes usar para pagar tu factura, hacer un reclamo o agregar un nuevo conductor, y les ofrecen descuentos a militares y a empleados del gobierno federal. Pero después de hacer el cambio puede que te sientas tan feliz que celebres comiéndote un helado tan rápido que se te congele el cerebro. Puede ser, pero Geico es la segunda aseguradora de autos más grande del país y lleva 85 años ahorrándole dinero a sus clientes. Pero tienes razón. Cámbiate a Geico. Claramente es una buena idea. 12 segundos es el tiempo que espera el navegante mientras ve de nuevo el horizonte a través del faro. Bienvenidos a este espacio diseñado para ser luz y guía en tu camino. Mi nombre es Adriana Gómez y te invito a que naveguemos juntos a través de 12 segundos. Hola a todos, bienvenidos a 12 segundos. Estoy muy contenta de poder estar de nuevo en este episodio donde vamos a hablar de desamor. Dios mío, este tema es tan importante y creo que todos hemos pasado por el desamor en algún momento, y para eso quise invitar a alguien con quien tengo la fortuna de compartir el oficio de ser coach. Y bueno, también es una gran amiga, así que estoy muy contenta de tenerla aquí. Ella es Lucy Cubillos, es coach multidimensional, es coach infanto-juvenil y familiar, y es una persona preciosa que además a lo largo de su vida ha tenido la experiencia de vivir el desamor desde muchos aspectos, y siempre ha logrado sacar adelante de estas experiencias lo mejor para su crecimiento personal y para de repente nutrir su vida también con estas experiencias que al final creo que es lo que nos deja el desamor. Ya ella nos contará un poquito mejor del tema, así que sin más preámbulos, Lucy, bienvenida, qué rico que estés en 12 segundos. Hola Adriana, qué alegría, no sabes lo emocionada que estoy de que ya tengamos esta oportunidad de encontrarnos en este espacio tan lindo que creaste ya hace un buen tiempo, ¿no? Ya 12 segundos tiene... Ya va para los 2 años. Ya va a cumplir años. Súper. Feliz de estar acá. Qué rico. Milú, cuéntame, ¿qué es el desamor? Empecemos por lo macro para ir poco a poquito comiéndonos esta torta de a pedacitos. ¿Qué es el desamor? Es una desconexión, ¿sabes? Yo lo definiría como, empezando por ahí, como una desconexión del amor que normalmente asociamos a la pareja, a la persona con la que en algún momento estamos sosteniendo una relación, y que sentimos que empezamos a vivirlo cuando esa relación termina, cuando hay una ruptura. Sin embargo, lo primero que quisiera compartirle a todos nuestros oyentes es que el desamor está presente mucho antes de que eso pase, mucho antes de que haya una ruptura en una relación. Aparece el desamor. ¿Cómo así? Cuéntame cómo fue eso, que apareció antes. Sí, aparece antes porque precisamente cuando nosotros empezamos a perder la paz, cuando estamos con alguien, cuando ya no nos sentimos tranquilos, es porque precisamente están empezando a aparecer evidencias que nos muestran que el amor no está presente en lo que concebimos como el amor de pareja. Porque mi Adri, si empezamos a verlo ya a mayor profundidad, realmente ese concepto de desamor tiene mucho que ver con el lugar que le doy a la otra persona, a mi pareja en mi vida, y cómo lo que él haga o deje de hacer representa para mí el sentirme amado o no. Luego, si nos ponemos a verlo de una manera muy honesta, el desamor lo empezamos a sentir primero cuando le entrego al otro el poder de hacerme sentir amado o no. Y cuando en una relación empezamos a perder la paz y la tranquilidad, pues ahí ya estamos teniendo unos indicadores muy evidentes de que el desamor está apareciendo en nuestra vida. Y fíjate que con esto que dices
me gustaría que pudiéramos nombrar, porque yo sé que cada persona y cada pareja lo vive de una manera distinta, más supongo que debe haber algunos indicadores generales que nos empiezan a decir como, algo está empezando a pasar, como decías hace un momento, estoy empezando a asignarle la responsabilidad de sentirme amada también al otro, y cómo se ve, cómo se vive cuando yo ya empiezo a navegar en estas aguas. Se vive porque mi atención está fuera todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy en función de qué está haciendo el otro para que yo me sienta bien, o qué me está haciendo falta porque percibo que el otro no me lo está dando. Entonces aquí aparecen diferentes escenarios, y es, por ejemplo, no me siento cómoda en salir a hacer una actividad si no estoy con mi pareja, o no la disfruto si estoy en ese espacio y por alguna razón él no puede estar. Entonces ya pierdo la tranquilidad, pierdo el bienestar de estar en ese lugar por el simple hecho de que no está presente. No tengo la claridad de tomar una decisión con respecto a algo que deseo hasta que lo valido con el otro. Eso iba a decir, es como muy dependencia emocional también. Exactamente, mi Adri. Se crea una dependencia emocional porque el concepto que empiezo a tener es que el amor que yo le doy al otro tiene que ser el validar con él cada decisión que tomo, y por otro lado sentirme amado es que el otro esté para mí cada vez que yo lo necesito. Y entonces yo diría que aquí la palabra clave es expectativa. Son todas las expectativas que empezamos a crear en torno al otro, y cómo también empezamos a soltar la responsabilidad de lo que sentimos, porque sencillamente esto es consecuencia de cómo el otro se comporta conmigo, de lo que me da, de lo bien que me hace sentir, entre comillas, porque a la final eso que me está haciendo sentir bien o no vuelve a estar asociado con las mismas expectativas que yo me he puesto frente a lo que espero que él haga. Uh-huh. Entonces mira cómo hay desde las acciones que realizo, los espacios que comparto, las decisiones que tomo, las motivaciones que tengo para hacer o no hacer las cosas, empiezan a estar orientadas en la otra persona y no en mí. Por eso empiezo a perder la paz, porque cuando no pasa lo que yo espero, cuando las expectativas no se llenan, pues empiezan a generarse esos escenarios de malestar y de vacío en mi corazón, y al final eso también, aunque no es el tema puntual de este espacio de hoy, es una de las principales causas de que una relación empiece a afectarse. Claro, porque además, bueno, también tiene mucho que ver de dónde nació la relación, ¿no? O sea, si desde un inicio empezó, como dices tú, desde la expectativa donde yo estoy esperando que el otro me llene un vacío, o si por el contrario puede ser que no, puede ser que haya sido una relación que nació desde otro punto, pero como todas las relaciones que hay que cuidar y no la cuido y se va deconstruyendo, por decirlo así, y empiezo yo a tocar este tema o a sentirme un poco como empezar a conectar, luego sí desde el vacío, desde el desamor, desde el sentir que no es suficiente lo que el otro me ofrece y que yo tampoco soy suficiente, y entonces ¿qué hago? Pues debe ser como muy complejo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. ¿Qué pasa cuando ya nos damos cuenta y de repente puede que tomemos la decisión o que el otro tome la decisión por nosotros también y que diga como, mira, no me siento cómodo, has sido divino, yo te quiero, eres especial, pero no voy más? Que siento yo que es cuando, como que entramos en ese momento durísimo de ¿y ahora qué hago? Porque no, de pronto puede ser que la relación se acaba y no estaba esperando que se acabara, como que simplemente me acostumbré a vivir con esta sensación de no es suficiente, pero es lo que hay, que eso pasa mucho, y entonces me resigno a que tengo una relación, pero nunca nos esperamos que el otro tome la decisión, entonces cuando pasa, wow, quedamos del otro lado. O también puede ser que si soy yo quien toma la decisión, en el fondo también siento que lo estoy haciendo, pero que me va a doler, pero como me hago cargo, pero tampoco puedo sostener esto, y al final es un dolor casi que doble, porque es cargar como con la responsabilidad de yo tomé la decisión, sumado a muchas veces las voces que hay alrededor, ¿no? De tú lo hiciste después de tanto tiempo y sentirme juzgada y demás, y en el fondo también no tengo ni idea por qué lo hice, pero sentí que era lo correcto y sé que efectivamente lo voy a extrañar, y bueno, todo esto que implica
terminar una relación. Hablemos un poquito de eso. Bueno, mira que aquí hay dos escenarios que tú planteas claramente y uno es quién toma la decisión y obviamente eso no significa que no haya un duelo, porque sí lo hay, porque hay una ruptura, hay un momento de quiebre y empieza un nuevo camino para empezar de entender un poco qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión de tener ese reencuentro consigo mismo. Lo lindo aquí es que hubo un llamado que escuchaste y que tuvo más peso y más poder que el pensar en qué iba a pensar los demás, en si estaba bien o no para el otro, sino que aquí tu atención estaba en ti. Y creo que ahí, aquellos que estén pasando por ese momento, o sea, es como una oportunidad para darse las gracias y decir gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado para mí, porque aunque esto sea difícil, ya de entrada sé que cuento contigo, o sea, contigo mismo, porque sé que me estás escuchando y yo estoy aquí atendiendo eso que estás sintiendo. Entonces, aquellas personas que están desde ese lugar, creo que ya tienen un paso abonado grandísimo y es el simple hecho de tener ese vínculo y esa capacidad de escucharse, y ahí la invitación sería adelante con esa escucha, porque de seguro si la mantienes firme y si mantienes sobre todo en ese momento, ese espacio tan cercano contigo mismo, pues ahí mismo vas a seguir encontrando lo que necesitabas en ese momento, que es lo más importante, pienso yo, preguntar qué es lo que necesito de esta situación, de esto que estoy viviendo, de esto que me está pasando. Con las personas que están en el otro lado, que son quizás a quienes transitar por el desamor se vuelve un peso un poco más grande, aparece una palabra muy grande que no es que no la tenga el otro, pero que siento que está en dos fases distintas de intensidad, y es el miedo. Aparecen muchos miedos ahí. El miedo a qué voy a hacer ahora que estoy solo, el miedo a sentir que no voy a ser capaz de hacerme cargo de esto que me está pasando, de esto que estoy sintiendo. Y cuando sumado a eso de pronto hay una situación, Adri, como por ejemplo una infidelidad, entonces aparece también un miedo que va más allá y que se vuelve culpa, porque entonces empiezo a juzgar la situación y a ver en qué fallé. Y es lo primero que suele suceder, ¿no? Entonces empiezo a mirar qué tiene esa otra persona que no tengo yo, qué dejé de hacer yo, y empieza la culpa a volverse una carga enorme, donde la atención, si nos damos cuenta, vuelve nuevamente a estar afuera, a estar en qué hizo que el otro se alejara de mí, qué hizo que el otro tomara la decisión de no estar conmigo. Y eso hace que cada vez el peso sea más grande, porque cada vez ese ser que se está sintiendo solo, que eres tú, esa persona que está pasando o está iniciando ese duelo, se está desconectando más y más de sí mismo, porque todo el tiempo está pensando en qué hizo que el otro me dejara, en qué hizo que esto pasara, en qué voy a hacer con esto que siento que no puedo manejar. Y entonces me quedo con esa, o la persona se queda con ese que hice mal, y aparece la culpa, y la culpa se vuelve una gran carga. Y esa gran carga hay que parar un instante, y creo que ahí es donde se pueden llegar a encontrar el otro personaje del que estábamos hablando, que toma la decisión, y este que lo está viviendo, y es hacer un momento ese alto y decir, ok, un momento, ¿qué es lo que estoy necesitando realmente? ¿Qué es lo que realmente me está pasando con esta situación? Porque estoy sintiendo que estoy perdiendo, y realmente lo que más estás perdiendo es que te estás perdiendo de ti. De acuerdo. De escucharte, de acogerte, de empezar a entender qué es lo que necesitas para regalarte un poco de tranquilidad y para empezar a acompañarte en ese nuevo momento de la vida que está llegando a ti, que de seguro tiene un propósito. De acuerdo. Y como en todo duelo, por supuesto, pues es una fase respetable y tomará el tiempo que deba tomar, siempre y cuando yo me permita navegar en ese estado, pero que no se vuelva un estado sostenido. Es decir, el duelo es un tema que es muy espinoso, porque es un tema delicado, digamos, y cada uno lo maneja de acuerdo a sus tiempos y demás, más hay una línea delgada en la que deja de ser duelo
y pasa a ser un estado en el que ya me vuelvo víctima porque ya no sé estar fuera del duelo. Entonces para mí ya mi estado natural es quejarme porque me dejaron o porque lo dejé y entonces nunca voy a conseguir a alguien y entonces ya me acostumbro a estar ahí y desde ahí pues tampoco estoy ganando porque lo que estoy haciendo es sostener una emoción y una sensación que no me está trayendo además nada nuevo ni nada bueno y que ya no hace parte, digamos que de la normalidad del transitar de un dolor, del soltar, del aceptar y bueno, de todas las etapas que un duelo natural traería, ¿verdad? Completamente. Y sabes que, o sea, pienso que es muy importante reconocer que es normal entrar en un momento de negación, que De es acuerdo. normal porque estás viviendo una fractura, porque es una ruptura, porque es un momento nuevo en la vida y como nos pasa en todas las circunstancias, o sea, eso es como cuando vamos a aprender a manejar, al principio nos parece imposible, entramos en una negación de cómo puedo controlar tantas cosas al tiempo y así con cualquier experiencia es exactamente lo mismo. Luego es normal que estés en un momento de negación, es normal que lo cuestiones, es normal que cuestiones al otro y que te cuestiones tú. Y es normal que también, y aquí aparece entonces después una emoción que es la que nos mueve y que nos invita mucho como a protegernos y es la ira. Y entonces a veces llegamos a ese nuevo estado que ya salimos de esa profunda tristeza y entonces aparece la ira. Y la ira entonces es porque el otro me hizo, porque el otro dejó de hacer y vuelvo y digo, y vuelve y está la atención afuera. O aparece la ira para cuestionarte y para, digamos que para tomarse de la mano con ese sentimiento de culpa de lo que supuestamente dejé de hacer. Y resulta que la invitación que quiero hacerles es cuando estén desde ahí, cuando se sientan así, con tanta rabia por dentro, por lo que están viviendo, por lo que está pasando, es una voz interior que les está diciendo, hey, acá estoy, escúchame, porque yo necesito de ti, porque todo eso que te está molestando y que tiene que ver con las circunstancias, al final esa ira acumulada que sientes es la invitación que te está haciendo tu ser, tu alma, a que vuelvas a ti, a que conectes contigo. Y ahí es donde creo que es el momento como crucial, ¿sabes, Adri? Porque ahí hay dos caminos y es lo que tú mencionabas ahorita. Y es que ahí transitando esa ira, cuando tenemos como esa autoinvitación a observarnos y a acogernos, es cuando pueden pasar dos cosas, que puedo entrar en la depresión y quedarme mucho tiempo ahí hasta entrar en una situación casi que patológica, o puedo empezar a reconocer los recursos que requiero para avanzar y entender cuál es el aprendizaje, cuál era la razón de que esto cumpliera un ciclo, entender que no somos propiedad, que nada es cierto, que ninguna relación es definitiva, ninguna, sino que todo tiene un propósito en la vida de cada uno. Y cuando nos vamos por ese camino, entonces podemos empezar a acogernos y yo diría que empezar un camino de sanación. Pero de pronto antes de hablar de ese camino de sanación, quisiera que nos detuviéramos un poco, Adri, a ver dos caminos y es que reconocemos de pronto mucho ese camino de la depresión, ¿no? Y digamos que hay unos indicadores que nos muestran un poco cuando una persona está entrando en ese estado de depresión que también me parece importante, como que te observes y digas, ok, me estoy volviendo una persona más irritable de lo normal, estoy entrando ya en una pérdida de interés absoluta de cualquier actividad que antes disfrutaba, incluso de aquellas que no tenían nada que ver con mi relación de pareja y que ya hoy no quiero hacer. Y pongo un ejemplo, no sé, a alguien que le encanta salir los domingos a montar bicicleta y lo hacía solo y ahora después de vivir toda esta situación elige ya no hacerlo porque le pierde el interés a ese tipo de actividades y se vuelve algo permanente, como también el compartir con más personas, como la falta de energía, el deseo de estar todo el tiempo durmiendo. Todas esas son indicadores que nos muestran ya que está marcando unas características de un perfil depresivo y que es importante verlo con señal de alerta. Claro. Pero también existe... Y también sumado con esto que dices que no quisiera que se pasara y es el tema de cuando ya tampoco
siento esta protección por mí, es decir, cuando ya tampoco quiero comer, cuando ya, o como cualquier cosa, no me da sueño, pero tampoco tengo energía para levantarme de la cama, como decías tú, y hacer otra cosa, no quiero ser productiva, no me conecto con la vida, ya es alarmante también. Completamente. Y qué bueno que lo menciones porque es exactamente todos esos pequeños detalles que tú puedes decir, no, es de este fin de semana, ok, pero revisa realmente en sinceridad estando contigo, ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Hace cuánto no deseas salir? ¿Hace cuánto no deseas arreglarte? ¿Hace cuánto no deseas hablar con otra persona de lo que te está pasando, por ejemplo? Porque eso también es muy importante. Y aquí hay otro camino que a veces siento que incluso puede llegar a ser un poco más tedioso, porque es como esconder la realidad, y es que el otro camino es la evasión. Entonces nos vamos a hacer de cuenta que nada está pasando. Y pueden pasar muchas cosas. Hay personas que lo que hacen es orientar toda su concentración y energía, por ejemplo, en el trabajo. Entonces trabajan mucho más para mantener todo el tiempo la mente ocupada y evitar al máximo sentir. Hay otros que, por ejemplo, se conectan mucho con la dependencia emocional y entonces se aferran mucho a una amistad, a los papás, a sus hijos, y concentran tanto su atención en ellos con el ánimo precisamente como de redireccionar esa relación que tenían con esa persona y orientarla a otra relación, y de esa manera yo diría que se vuelve un autoengaño, porque lo que hacen es engañar a la mente y tratar de engañar lo que sienten con esos nuevos vínculos o con ese redireccionamiento de relaciones, para evitar al máximo sentir el vacío, evitar al máximo sentir eso que en el fondo está y que no se va a ir hasta que no lo veas, hasta que no te hagas cargo de eso. O hay otros que se quedan en el victimismo, como tú lo decías, y en justificaciones que incluso solemos escuchar y que son muy comunes, como es que soy muy de malas en el amor, por ejemplo. Claro. Y eso, ¿sabes con qué me conecta? Con la típica de cuando se habla con las amigas y yo sabía, ya me culpo y ya me doy duro, entonces yo sabía que no tenía que entrar en esa relación porque como todos los hombres son iguales, igual me iba a seguir pasando, y ahí, claro, por supuesto, cuando estamos desde el momento de la rabia, pues hace parte del proceso, pero también cuando ya es algo sostenido, lo que estoy haciendo es una cantidad de declaraciones al aire diciendo que nuevamente me va a llegar una persona igual, porque ya estoy diciendo que todos son iguales, que todos son cortados con la misma tijera, que todos son infieles y no hay tal. Y con esto que decías, me hiciste acordar de una experiencia que yo tuve. Creo que ha sido, bueno, yo he tenido varias, pero esta ha sido una de las que más he sentido literalmente ese dolor en el corazón. Y mi interpretación cuando se terminó la relación fue fracasé. Es decir, ni siquiera estaba conectada con fracasó la relación, sino fracasé yo. ¿Y cómo voy a decirle al mundo que esta relación se acabó si era tan perfecta? Me daba pena, entonces yo le pedía, no vamos a decir nada. Y me da ternura conmigo en ese momento, ¿no? Porque era como si yo pudiera sostener eso, pero yo decía, no vamos a decir nada, yo no quiero que nadie sepa, y me empecé a internar en mí, en una época en la que además no tenía trabajo fijo, bueno, 1000 cosas que me llevaron de verdad a tocar fondo de estos de que tú hablas, hasta que llegó un buen día que pasó lo que tú dices de, venga, yo hace cuánto de verdad no desayuno bien, hace cuánto no salgo de ese apartamento, Dios mío, ¿qué me está pasando? Esta no soy yo. Y en ese momento reconocer que yo tampoco tenía ni la fuerza ni la capacidad para hacerlo sola. Es decir, necesité levantar la mano y necesité decir cómo me está pasando, pero mi sensación, como tenía pena con la gente cercana, no fue buscar una amiga, no fue buscar a, qué sé yo, gente conocida, busqué por internet. En ese tiempo no habían redes sociales y tan fuertes, pero sí busqué por internet Reiki. Como yo soy reikista, pues sabía el poder del Reiki, pero yo no tenía ni energía para hacérmelo a mí misma. Entonces, alguien que me haga Reiki, busqué a alguien que no conociera, y bueno, a partir de ahí pues ya empecé todo un proceso para entender lo que dices tú, cuál fue el propósito de que este personaje haya llegado a mi vida, de que se haya ido,
Y hoy de verdad que hasta deseo que escuchara este episodio y se lo voy a agradecer siempre, porque además él se desapareció. Y una de las cosas que yo decía y de las que más me dolían era, pues no era para tanto. Como que yo lloraba y decía, hubiéramos podido terminar, pero ser amigos. Y creo que esto nos pasa muchísimo a las mujeres. Y es como esta incapacidad de darle un cierre porque sentimos que perdemos, que era lo que decías tú. Entonces mi sensación un poco era, no quiero perderlo porque además nos hicimos súper amigos de la familia y entonces yo no quiero dejar de saber qué pasa con tu hermana, con tu hermano, con tu mamá, no, qué dolor. Y era este dolor, pero en el fondo era mi resistencia a soltar y a darme cuenta y aceptar que se acabó. Cuando entendí eso pude realmente soltar la relación, pero muchas veces nos cogemos de esos salvavidas de, no, la relación se acabó, no, pero su mamá, pero su hermana, pero su perro, pero su... Y no estoy diciendo que uno no pueda terminar una relación y sostener, ya vamos a hablar de eso puntualmente, porque yo sí creo efectivamente que uno lo puede sostener en el tiempo desde otro lado. Más si en ese momento por pura protección requieres estar lejos de la persona, no saber nada de su entorno y demás, porque eso no te va a dejar fluir, es tiempo de cuidarte y de poner esos límites y ya pues después se tejerán las relaciones como deba ser, ¿no? Me gustaría que tocáramos un poquito eso, como esa fase siguiente a ese momento de dolor y cómo de repente, primero, levantar la mano, que es absolutamente válido, y segundo, cómo encarar esas relaciones que se tejen alrededor de la pareja y esos amigos en común y eso que empieza a pasar o que se hizo cuando estábamos juntos. Es que yo te escucho hablar y digo, es que en serio, creo que a muchos nos ha pasado y a mí me pasó algo muy parecido a lo que tú decías. Y es que mira que es muy curioso porque creo que este tema nunca lo habíamos hablado las dos, pero yo te escucho y me veo ahí espejada en muchas cosas. Yo tuve una relación muy linda que duró muchos años, que se acabó hace 10 años o más, yo no sé. Y exactamente lo que tú dices, o sea, ese vínculo no es solo con la persona, también es con la familia, también es con los amigos en común. Y yo aquí voy a hablar un poco de mi experiencia personal, ¿sabes, Adri? Yo elegí sostener varios años un vínculo muy cercano con la familia, porque eran muy especiales para mí. Hoy entiendo que también era un cuento que se me estaba echando. Sí, y hay que ser muy honestos con nosotros mismos cuando ya nos damos la oportunidad de vernos con mayor profundidad y honestidad al espejo, porque sí, ellos eran muy importantes para mí, pero también dentro de mí, en lo profundo de mi corazón, quizás había un deseo de que algún día eso que alguna vez habíamos vivido juntos volviera a ser. Y creo que muchas veces nos quedamos atados al recuerdo y nos conectamos con ese deseo esperanzador de que alguna vez las cosas vuelvan a ser como antes. Y yo creo que ahí, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, decimos, bueno, desde la realidad más cercana que podemos tener, que eres tú mismo, que soy yo misma en ese momento, yo decía, ¿cuándo voy a volver yo a ser la misma de antes? Si somos seres que estamos evolucionando todos los días estamos cambiando. Y creo que ahí está la respuesta básica para esa expectativa y para ese deseo. Y a veces requerimos un poco de valentía, un minuto, un segundo de valentía, porque realmente el clic es de cuestión de segundos para decidir soltar, no solo a la persona, sino también a su entorno y a su familia. Y entender que a veces hay personas que siempre nos van a acompañar en el camino y hay quienes cumplieron un tiempo y un espacio y que ya se cerró ese ciclo. Y así como nos pasa en el colegio, nos pasa en la universidad, nos pasa con muchas personas que conocemos en el camino, y algunas van quedando y otras se van quedando en el recuerdo y en la gratitud de lo que vimos. De la misma manera pasa con las personas que hacen parte de ese entorno. Y creo que ahí la palabra mágica es la gratitud, es agradecer lo vivido, lo compartido y entender que soltar por ti, por tu bienestar,
por tu tranquilidad, requiere que seas valiente por ti y que te ames tanto, tanto, que prefieras tu tranquilidad, independientemente de que eso signifique dejar atrás a algunas personas especiales que de pronto se quedan en el corazón. En mi caso es así. Y yo hoy en día aún los llamo, los saludo en su cumpleaños, deseo siempre que estén muy bien, los recuerdo con mucho cariño. Más creo que es muy importante ser muy honestos con nosotros mismos y reconocer hasta dónde somos capaces de llegar para sostener esa tranquilidad, ¿sabes? Porque creo que también, yo no creo que haya una regla general. Creo que cada quien con su personalidad, con su nivel de sensibilidad, con su manera de relacionarse, hay de pronto quienes pueden ser mucho más livianos y pueden de pronto con el tiempo volver a tener una relación cercana y una amistad. Y hay quienes, si eso intenta pasar y vuelve y te genera alguna incomodidad, vuelve y te genera algún dolor, pues ahí está el indicador de que quizás eso no es para ti. De acuerdo, y como muchas veces nos agarramos de lo que sea para no dar ese paso, es lo que dices tú, es un clic y es una decisión, pero muchas veces ocultamos esa decisión. Te pongo un ejemplo, en esta misma relación de la que te hablo, cuando ya, como que yo dije, bueno, pues sí, ya, y llegó el cumpleaños de él, entonces yo dije, ay, ¿cómo no lo voy a felicitar? Si fue tan importante, si yo fui, pues mandémosle un correo para que no vea que es llamada, entonces un correo, y nunca lo respondió, y yo lloraba mis ojos, y decía, es que eso no es, eso es decencia, si a uno le escriben, uno responde, ¿sí? Si saludan, uno responde, pero en el fondo lo que yo quería era no soltar. Y estoy segura que después del cumpleaños iba a venir Navidad y entonces después iba a venir y oye, hoy te pensé porque vi, y al final era esa resistencia mía a soltar, porque pensaba que nunca me iba a llegar una relación tan linda como la que tuve, porque fue muy parecido a lo tuyo, fue una relación realmente linda. Y entonces era esa resistencia de si era la relación perfecta, ¿por qué se acabó? No puede ser. Y hoy vuelvo y digo, le agradezco un montón que él haya tenido esa firmeza para no responder un correo, así haya pasado por grosero, que haya tenido esa firmeza que yo era imposible que tuviera porque no la veía y estaba desde la pataleta y demás. Y ojalá no tuviéramos que llegar a eso, ¿verdad? Yo sigo creyendo que chévere cuando somos maduros, poder sentarnos, conversar, cerrar. Y pues, ¿por qué no después de un tiempo cuando haya respirado el tema, el duelo, el cierre, poder retomar si es el tiempo o si no, como dices tú, de acuerdo a la personalidad de cada quien y de acuerdo al sentir de cada quien? Más en su momento para mí lo más valioso fue esa firmeza que él tuvo para ponerme ese límite, en este caso desde su silencio. Porque si no hubiera sido así, yo sé que yo no hubiera podido cerrar. Yo estaba en una negación tal que no hubiera podido con eso. Entonces creo que qué rico que si en este momento hay personas que nos escuchan que están desde ese lado o que incluso están del otro lado, donde acaban de hacer un proceso de cierre y la otra persona es la que está en negación, también regálale ese límite muy amoroso, más también desde la firmeza, porque ¿cuántos casos no vemos de las dos personas que tienen clarísimo que la relación se tiene que acabar, ninguno de los dos toma el límite, o si alguno lo pone, después el otro coge y lo pasa y bueno, está bien, vamos a cine porque me siento sola, bueno, y otra vez se enreda y otra vez terminan y es un bucle donde pasan los años y tal vez lo que faltaba era un poquito de firmeza para que los dos finalmente se pudieran soltar y pudieran avanzar. Y creo que también es un regalo poder tomar la decisión, poder delimitar la situación y bueno, permitir que todo fluye, conectarse con ese propósito y conectarse con que al final todo pasa y sí vas a estar bien. Es decir, yo en este momento, digamos con la vida que tengo, y miro a la Adriana de ese momento que lloró sus ojos y sus mares y digo, Adri, ¿te diste cuenta? Sí estuvo bien. Y ese para mí es uno de los regalos y es a lo que siempre llego cuando estoy en situaciones no solo de pareja, sino en general, donde de repente siento que se acabó el mundo y vuelvo y me acuerdo, y creo que esto se los dejo también como un ejercicio si quisieran tomarlo, y es piensa en cuántas relaciones has estado, cómo han terminado y cómo al final siempre ha llegado otra persona, siempre ha pasado algo, siempre te has parado y quién dice que no va a volver a pasar si estás en ese momento. Sabes que sumado a eso, mi Adri, yo también escucho mucho esta pregunta de ¿cuántas veces más me va a pasar? Uh-huh. ¿Cuántas veces más? Y ahí todo depende de cuántas veces más elijas evitar escucharte,
mirarte, reconocer qué es lo que necesitas, darte la oportunidad, si así lo sientes, si no es tan claro para ti, de ser acompañado, porque para mí eso fue clave, muy importante. Y tú decías ahorita lo importante de los límites, pero a veces pasa que se vuelve una relación, entre comillas, de amistad, pero que es como una gota de agua que está ahí cayendo y pasan los años y sigue cayendo y se vuelve como una sombra en la vida de la persona. De acuerdo. Y no podemos quedarnos esperando sentados que elija dejar de botar la gota para que eso deje de ser una sombra. Uh-huh. Al final siempre mi invitación es: hazte cargo de lo que te pasa, hazte cargo de ti. Y en esto que es tan reincidente en muchas personas, hombres y mujeres, porque esto no es un tema de género, hombres y mujeres lo hemos vivido, creo que ¿cuándo va a dejar de pasar? Cuando tú entiendas que necesitas sanar en tu manera de relacionarte para que puedas construir una relación distinta. ¿Cuándo va a llegar esa pareja que anhelas y que deseas? Cuando estés listo. Y solo por el hecho y la motivación de pensar que eso va a pasar el día que esté listo, creo que es el impulso más grande para decir: ok, listo, ¿qué hay que hacer? De acuerdo. ¿Qué tengo que mirar en mí? Fíjate que eso que dices es un poco lo que me pasó en ese momento, cuando les cuento que levanté la mano y que alguien me hizo Reiki para ayudarme a subir mi energía, porque digamos que yo tenía claro un poco los pasos: necesito subir mi energía porque acá no estoy viendo nada, todo está oscuro. Y bueno, busqué apoyo de mi maestra en ese momento, quien pudo, y alguien me hizo el comentario de: hablemos y revisemos cómo está la relación con papá, qué ha pasado. Y para mí era algo como tan, nada que ver, es decir, estudié en un tema de pareja, ahorita no nos vamos a poner a escarbar en cuestiones familiares, porque no. Cuando logré hacer ese clic dije: tiene todo que ver, y yo nunca voy a salir de este bucle hasta que no me mire, que es lo que dices tú, es esa invitación a mirarte. Claro, qué regalo me ha dado, y de repente incluso poder mirar a nivel macro qué ha pasado con las anteriores relaciones, qué patrón estoy empezando a ver, a identificar, que al final tiene todo que ver conmigo. Por eso es que de repente si dicen es que todos son cortados con la misma tijera, pues es que probablemente te están llegando todos los espejos iguales a mostrarte: oye, es por aquí. No es porque todos los hombres sean así, es porque te están mostrando: los que llegan a ti son así porque requerimos, o tu alma requiere, que trabajes A, B, C, que es importante y es correspondiente. Y en ese momento, cuando elegí hacerme cargo de trabajar lo que sea que tuviera que trabajar en mi historia familiar, ¡pum! O sea, esto fue magia conmigo y en las relaciones siguientes, que básicamente fue mi esposo después, y bueno, pues digamos que hizo total diferencia. Entonces, ese levantar la mano y permitirse escuchar otro punto de vista, mirar cómo otra persona también desde su experiencia y desde su teoría y desde, pues al final, su oficio nos puede acompañar, creo que es muy valioso. Es muy valioso porque además necesitamos una mirada neutra. Porque ¿qué pasa muchas veces en estas situaciones? Que nos acercamos obviamente a los amigos o al hermano o a la mamá, a esa persona con la que sentimos confianza, pero tenemos que ser muy objetivos y muy sinceros, y es que esa persona siempre va a estar sesgada por dos cosas: una, por la emoción o por el sentimiento que te une a esa otra persona, y dos, por sus propias vivencias, por sus propias experiencias. Entonces casi siempre cuando escuchamos de una manera neutra los consejos o la mirada de un tercero, nos vamos a dar cuenta que lo habla desde su experiencia, y es normal, es lo natural, porque cada quien habla a partir de su propio camino. Pero la manera de entender el tuyo es conocer el tuyo, y es entender cuáles son tus necesidades. Tú hablabas de algo súper importante, que especialmente nosotras las mujeres, todo lo que tiene que ver con la relación con papá, con los vacíos de esa relación, es lo que normalmente buscamos en nuestras relaciones de pareja. Uh-huh. Y la única manera de entenderlo es poder verlo, es poder mirar un poco hacia atrás y entender, por ejemplo, cuando yo era una persona que cedía y cedía y cedía, y era súper complaciente, y entendía una cosa y entendía la otra, y me costaba profundamente poner límites, me costaba profundamente llegar a acuerdos donde también realmente, honestamente, pusiera situaciones que eran importantes para mí, porque cuando yo escuchaba las necesidades del otro siempre le daba prioridad y me ajustaba, y eso tenía todo que ver con una necesidad de presencia y de compañía de mi niñez,
que no tuve. Entonces, y solo cuando entendí, cuando hice el clic y lo reconocí, fue cuando pude como acoger a mi niña y decirle, ok, acá estoy yo para ti y yo voy a poner esos límites y yo voy a hacer esas peticiones de eso que es importante para ti, para que te sientas tranquila en esa relación y no sientas que tienes que estar todo el tiempo dándolo todo para merecer ese amor, para sostenerlo, para mantenerlo. Y ese es un ejemplo de muchas otras situaciones que pueden estar pasando en la vida de diferentes personas y que solo podemos entender cuando una mirada neutra nos acompaña y nos ayuda a transitar ese camino, ¿no? Que además a veces es difícil empezar, ¿no, mi Adri? Porque a veces no es nada fácil decir, y yo siempre he dicho, creo que la cita más tediosa para muchos es la primera cita que tenemos con nosotros mismos. Creo que es la más difícil, aunque suene irónico, es así. Y a veces es muy valioso y muy amoroso darnos la oportunidad de que nos acompañe a alguien con quien nosotros sintamos esa afinidad y nos sentamos también seguros y está perfecto. De acuerdo, mira que eso que dices me parece súper clave, con quien nos sintamos seguros, con quien resonemos, porque la historia del uno no es la misma historia del amigo, de la amiga, del hermano. Entonces puede ser que mucha gente dice, no, tú tienes que ir donde esta terapeuta o tienes que ver esta película y solo con leer este libro, eso que te vas a poner con tanto curso, tanta cosa. No, esto